Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en esta tarde. No vamos a decir el día ni la hora, Ah, porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Bienvenido. Siempre metiendo la cuchufleta. Siempre hay una oportunidad. Claro. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, Emil. Acá muy bien en Santiago. Hemos tenido unos días bastante primaverales. Estos días. Sí, algo así supe. Supe que han tenido días primaverales. Sí, 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 pero bien. Todo muy bien. Qué bueno, me alegro. Oye, esta es nuestra página número 16, viejo. Y, oye, te preguntaba cómo has estado, ¿bien? Sí, perdón. Bien, 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 bien. Perdón, es que estoy revisando controles aquí para que la transmisión sea óptima. Pero bien, acá con muchos temporales. Yo creo que hace muchos años, pero años de años, que no había tanto temporal en Valdivia City. Pero Qué, temporal hacia la antigua, con trueno, relámpago, granizo, vientos que han volado techos, viejo. Y eso no se veía hace años por acá. Así que ha estado intenso. uf, uf. Sí. Se nos viene un invierno complicado, parece. Parece, Parece que se nos Estamos viene un recién invierno partiendo. complicado. Sí. Oye, ¿de qué Eh, vamos a hablar hoy, don Emir? Hoy día se nos viene un bombazo. Oh, Hoy ¿por día qué? vamos a hablar de dos herramientas. Vamos a hablar del coaching y vamos a hablar del eneagrama como herramientas de trabajo, crecimiento, acceso, conversación, autoconocimiento espiritual, ¿no? Ah, mira. Eh, Qué bien. Así que y tengo libros interesantes para recomendar, Rodrigo, hoy día. Eh, Porque sí, así se escucha, ¿eh? Se escucha como que hay una cantidad de no, libros. no, se Pero digo, escucha. enneagrama, me llama la atención esa palabra. ¿Qué es el enneagrama? Por- Mira, te llegó a iluminar acá. Llegó a iluminar acá. Llegó a iluminar. Mira, vamos a poner un monito aquí donde aparece coach, ahí está, coach y eneagrama. El eneagrama es una herramienta que es la que aparece ahí arribita, que describe 9 tipos de personalidad, aunque en el fondo son más, son 27 tipos de personalidades en general. Funciona realmente como muchos mapas del alma que existen o mapas descriptivos de la personalidad. Tú bien sabes que desde la antigua Grecia ya se clasificaban las personalidades, no sé, coléricos, sanguíneos, etcétera, asociado a los 4 elementos, ¿no? Con los cuales los griegos decían que se había creado el universo. La tierra, el agua, el fuego y el aire. Estaban entonces asociados a 4 personalidades. Y de ahí han surgido un montón de test y de agrupaciones de personalidades para trabajar desde lo psicológico. Y en este caso, el eneagrama también surge y se trabaja mucho desde el ámbito de lo espiritual. Ya. Eh, Ahí están los 9 eneatipos, cada uno de ellos se divide en 3 subgrupos y cada eneatipo se puede ver que está conectado uno con otro. Y tiene una faceta espiritual porque, según la leyenda, nada de esto está muy confirmado, pero según la leyenda, el eneagrama vendría, Cuentan los antiguos, cuentan los antiguos ¿eh? que esto vendría de la tradición sufí, musulmana. Ya. Pero digo que en el fondo tampoco está tan demostrado eso, porque Bagrio Póntico en el siglo IV, padre de la iglesia, ya diferenciaba los 7 pecados capitales, por ejemplo, que son muy parecidos a los que estaban aquí, ¿no? La gula, la avaricia, etcétera. Entonces ya estaban agrupados los pecados capitales en el siglo IV. Y por otro lado, en el siglo XIV, Ramón Llull, el famoso místico español, hay una universidad que se llama así, Ramón Sí. Llull, él hizo un esquema muy parecido al eneagrama, donde también colocó las pasiones ahí alrededor de estos 9 esquemas. Entonces, tiene una vertiente espiritual, tiene un ascendente, ¿no?, espiritual bien interesante. Otra cosa muy interesante del eneagrama es que fue popularizado en el mundo prácticamente por un chileno,
Hoy día el eneagrama lo ocupan en todos lados, ¿ah? Bueno, dicen las malas lenguas, ¿no? Google, Facebook, todos los Coca-Cola, etcétera. Para, ChatGPT, ¿cómo? ChatGPT, Es ChatGPT, todo el mundo ocupa el eneagrama. De hecho, hay cientos de libros del eneagrama hoy día porque la gente se ha acercado al eneagrama por varias razones. Primero, bueno, todos les gusta saber a qué grupo pertenecen, ¿no? Y de hecho eso es algo que explota, tú bien lo sabes también, la mercadotecnia explota justamente y le gusta que estemos encapsulados en grupos bastante homogéneos, ¿no? O sea, el mercado funciona mejor si la producción en serie va para grupos bastante compactos de personalidades en este caso. Entonces, se ocupa muchísimo para ese tipo de recursos humanos. Y fue un chileno, Claudio Naranjo, quien también popularizó el eneagrama. Bueno, él lo dice, ¿no? Él dice que cuando él conoció el eneagrama de boca de Oscar Illazo, un boliviano que conoció el eneagrama también a raíz de otro místico, ahora no puedo acordar cómo se llamaba. Bueno, Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, después se va a Estados Unidos y en una universidad da una charla y le pide a sus asistentes que no digan nada, eso lo cuenta él, porque este era un nuevo mapa del alma que estaba como, él mismo estaba en un proceso de estudio del eneagrama y todo, a él le había cambiado la vida, según su testimonio, y en este primer grupo había un jesuita, y este jesuita fue el que agarró el eneagrama y se lo llevó creo que a la Universidad Loyola. Y ahí se popularizó en el mundo cristiano, si uno quisiera. Los jesuitas han trabajado muchos años con el eneagrama. De hecho, yo conozco a un ex sacerdote que dice que cuando estaba en el noviciado lo llevaban donde los jesuitas para que hagan el trabajo, digamos, del eneagrama de manera personal. Por lo tanto, tiene una vertiente, se ha acusado un poquito a Claudio Naranjo de transformarlo en algo muy psicológico, cuando también tiene un ascendente espiritual, pero la verdad es que uno lo puede tomar desde distintas perspectivas. La esencia del eneagrama sería lo que hemos conversado varias veces, Rodrigo, acá, el tema del autoconocimiento. Okay. No puedes avanzar hacia una vida plena donde esté incluido lo trascendente si no te conoces a ti mismo, ¿no? Esa es una máxima. Yo creo que no hemos sacado mucha punta al lápiz respecto de eso. Quizás también podríamos tener una conversación de por qué es necesario, por qué cuando uno escucha a los sabios, ¿cierto? Todos terminan diciendo, no, es que el autoconocimiento es la primera patita para avanzar en la vida de la trascendencia o de lo transpersonal, ¿cierto? O de lo espiritual. Mira, qué interesante que de acuerdo, si nos vamos a los textos más antiguos, el Kybalión nos diría algo muy similar. O sea, el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. ¿Ya? Como es adentro, es afuera. Sí, sí. De alguna forma, el Kybalión también nos hablaría de que en realidad el resultado o los resultados que estamos teniendo en lo exterior es también un reflejo de lo que existe en nuestro interior. De ahí la importancia tal vez del conocerse a sí mismo, como tú lo estás planteando. Sí, eso sería una buena respuesta, ¿cierto? El Evangelio de Tomás también dice, el famoso conócete a ti mismo, aparece en el Evangelio gnóstico de Tomás, también en el primer capítulo, si no me equivoco, habla de el conócete a ti mismo. Alguien lo tiene que haber copiado de las puertas del templo de Apolo, sí, que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. ¿Eh? Pero cuando tú le preguntas a cualquier persona en la calle, a quien sea, y tú le dices, ¿usted se conoce? Lo más probable es que va a decir que sí. ¿Dónde crees tú que está ese autoconocimiento de que alguien diga, sí, la verdad es que me conozco, del autoconocimiento que nos puede llevar hacia un plano mejor, distinto, no sé si mejor, distinto, ¿no? Relacionado con lo espiritual. ¿Dónde estaría la diferencia? A veces yo pienso eso. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es un proceso. Es un proceso en el que llega un punto en tu vida en el que necesitas algo distinto. Necesitas
necesitas comenzar una nueva búsqueda. Y en esa nueva búsqueda, da un segundito, la música está un poquito alta. La bajo al tiro. Claro. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Yo te decía que llega un momento en la vida en que te reconoces como que algo falta. Ya lo externo no te ha llenado. Ya lo externo no ha llenado todas las áreas en las que tú necesitas, obviamente, desarrollarte. Y te das cuenta de que necesitas buscar en donde no has buscado, ¿ya? Que es en tu interior. Y para eso comenzamos el proceso de la búsqueda, ¿ya? De hecho, hay muchos cuentos antiguos que son metafóricos, que de alguna forma te llevan a eso. O sea, de alguna forma te dicen que los antiguos dioses querían guardar el secreto de la felicidad, el secreto de la felicidad. ¿Sí? ¿Y dónde lo vamos a guardar? Conversaban entre ellos. Guardémoslo en el fondo de la tierra, porque ahí va a estar seguro. Y uno dijo, no lo guardemos ahí porque en algún momento el hombre va a ir al fondo de la tierra, ¿ya? Y va a encontrar. Entonces en el fondo del mar, ¿no? Y otro respondió, no, porque probablemente el hombre en algún momento va a ir al fondo del mar y va a encontrar ese gran secreto, ¿ya? Finalmente la discusión era, vamos a la luna, al espacio. No, en algún momento el hombre va a llegar ahí, podemos darle toda la vuelta al cuento, ¿ya? Pero finalmente la respuesta de uno fue, mira, guardemos el secreto en el interior del hombre, en su propia vida, ¿ya? Porque él nunca va a explorar ese camino. Él siempre va a buscar afuera. Entonces, ay, qué duro, hermano. Claro, entonces de alguna manera el secreto estaba en nosotros, ¿ya? Lo dejaron los seres del espacio. Los Anunnakis. Entonces, de alguna forma yo creo que cuando te reconoces te reconoces como un necesitado, ¿ya? Te reconoces como un Bartimeo, ¿ya? un Bartimeo, ¿ya? Te reconoces como un necesitado, ¿ya? Comienza recién ahí el proceso de la búsqueda de lo que algunos han llamado la iluminación, la búsqueda de la iluminación o la búsqueda de conocerte a ti mismo, ¿no? En realidad yo creo que cuando tú empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas de alguna forma a iluminarte. Yo pienso lo mismo, pero ¿qué es lo mira, son puras preguntas que me surgen a raíz de lo que dices. ¿Qué es lo que uno tendría que encontrar en su interior que le provoque este cambio? O sea, perdón, el eneagrama dice qué cosa, pero estoy pensando en términos generales. El eneagrama se la juega, tiene una hipótesis, ¿no? De qué es lo que tú vas a encontrar en tu interior, pero en general, ¿qué es lo que la persona debería encontrar en su interior para hacer eso, ¿no? Como decía el profesor, ese clic epistemológico en donde tú dices, chuta, ahí está, este es el autoconocimiento, porque alguien puede leer, por ejemplo, no sé, incluso un psicólogo, un psiquiatra que conoce mucho del carácter humano, de la personalidad humana, de las neurosis del ser humano, pero conocer eso no significa que se autoconocen necesariamente. No, miren, yo creo que, yo creo que ¿qué es lo que vas a encontrar? No sé, no sé qué es lo que vas a encontrar, ¿ya? Yo creo que vas a encontrar que de alguna forma eres un constructo, ¿ya? O te fuiste construyendo en base a experiencias, no solamente tuyas, sino experiencias del pasado, experiencias de tus ancestros, que de alguna forma también te fueron marcando, ¿ya? O te fueron de alguna forma moldeando, y necesitas empezar a conocerte desde adentro, o sea, conocerte desde tu ser. Mira, el otro día estuve mirando una película con Angélica, y había un joven y había una persona de más edad, ¿ya? Y este joven se jactaba de que él conocía a todo. O sea, pregúntame lo que sea, le decía al viejo, ¿ya? Pregúntame lo que sea, ¿ya? Dijo, historia, filosofía, matemáticas, pregúntame lo que sea, ¿ya? Lo que sea, dale, yo soy un capo en esto. Esta persona lo mira y le dice, ¿eres feliz? ¿Ya? Y lo desarmó, ¿ya? Bueno. Claro, porque claramente nos hemos dedicado en la búsqueda a mejorar nuestras aptitudes, nuestras actitudes, pero hemos realmente hecho el viaje más importante que tenemos, que es el viaje hacia nuestro propio interior.
¿Quién soy yo? ¿Ya? ¿De Sí. dónde vengo? ¿Ya? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? Esos orígenes, ¿de qué manera me han hecho el hombre que soy hoy? ¿De qué forma me han hecho también ser la persona que tal vez no he sido hoy, hasta hoy? ¿Ya? Y una pregunta que hacemos mucho de repente en coaching, ¿ya? Que ya vamos a hablar del coaching en algún momento, ¿ya? Una pregunta es, el niño que una vez fuiste, ¿qué le diría al hombre que hoy eres? Y utilizamos una línea de tiempo, ¿ya? Imaginaria, ¿ya? En una conversación donde hay un trance de por medio, ¿ya? Un trance como esos trances muy clásicos de Milton Erickson, conversacionales, ¿ya? Donde él invitaba a la persona a vivir esta experiencia. Entonces, el niño que alguna vez fuiste, ¿qué le diría hoy al hombre que hoy eres? ¿Ya? Qué buena Si pregunta. alguna vez pudiésemos de alguna forma proyectarnos, ¿ya? Y preguntarnos, por ejemplo, el Emir de 70 años, ¿ya? Así como la sillita vacía, la Yestal, ¿ya? Sentado frente a ti, mirando al Emir de hoy, de, vamos a decir, la edad, 25, ¿ya? ¿Ya? Bueno, gracias. ¿Qué le aconsejaría al Emir de 25? ¿Qué le diría respecto a las experiencias que ha vivido? ¿Qué le diría respecto a las Mm, experiencias que no ha vivido? Y las experiencias que pudiendo haber vivido, no las ha vivido. Y las experiencias que vivió, que si tal vez hubiese dejado de hacerla, habrían tenido otro resultado. ¿De qué forma enriquece ese tu conocimiento? Y vamos de esa forma escarbando, escarbando, escarbando. Ahora, lo que tú decías hace un minuto atrás, me he dado cuenta que en esta búsqueda de las personas, puede ser, Rodrigo, que confunda la gente la búsqueda del interior con la búsqueda del pasado, o es necesario. Estoy pensando esencialmente en dos cosas: reencarnación y algo que está muy de moda hoy día, que no lo había escuchado hace años atrás, que se llaman los registros akáshicos, ¿no? Ya. Eh, ¿Tú crees que las personas quizás dicen, debería buscar en mi pasado, digamos, y, o es similar buscar en el pasado, así como en mis vidas pasadas, o en esta constelación, ¿cierto?, de los registros akáshicos, donde haría información de de todas las eras, todos los tiempos, y que puedes acceder a eso, o incluso las mismas constelaciones familiares, ¿no? Que también tratan de buscar respuesta en estas relaciones que hemos tenido con nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. ¿Será que es tan difícil buscar adentro que es más fácil buscar hacia atrás? Yo creo que esa respuesta a la pregunta que tú haces la vamos a tener, vamos a tratar la próxima semana o la semana subsiguiente con Benjamín Venegas, ¿ya? Benjamín Venegas es un especialista en temas de constelaciones familiares, Ujú. ancestrología, etcétera, ¿ya? Es un especialista que por medio de ciertos datos, él ayuda a muchas personas precisamente a resolver temas del pasado que le ayudan Oh. obviamente en el hoy. Así que yo te diría, no quisiera meterme en ese tema Ya, porque ya, está bueno. el especialista es Benjamín, y creo que hay que hablar con Benjaba, que lo tengamos en este periodo, y hagamos algunos ejemplos con él, tal vez para que los podamos conversar, ¿ya? Estaría Ejemplos de bueno, ya. eso. Así que Tenemos varios invitados en cola ya, Rodrigo, ¿ah? oye, Estamos, es increíble, ¿ah? Que partimos conversando y ahora hay personas que quieren estar, sí, ¿ya? po, sí, ¿Ah? sí, sí. Sí, yo quiero estar en Librósfera, yo quiero estar. Yo quiero ser parte de ese dúo, ¿ah? Ese dúo dinámico. Oye, Rodrigo, bueno, yo hablé un poquito del eneagrama. Yo trabajo el eneagrama hace 15 años aproximadamente, y lo trabajo porque primero me sirvió mucho a mí, ¿no? Fue como mi propio evangelio. Me sirvió tanto, dije, esta buena noticia tengo que compartirla con otros también. Pero Oye, tú, déjame hacer una pregunta antes de que me ya, pregunte. Porque dale, sé que vas a cambiar de foco, ¿ah? sí, ¿Ya? así es. Entonces, con respecto al tema del enneagrama, eh, desconozco, desconozco el detalle del cómo se genera este enneagrama, pero esto, ¿hay algún set de preguntas? ¿Hay algún set? ¿Cómo inicia la persona el proceso de conocer su eneatipo? O sea, me imagino que todos, tal vez estoy equivocado,
todos somos estos 9 eneatipos que aparecen principales acá, pero hay algunos que son más predominantes con respecto a otros. ¿Cómo funciona esto? Tal cual. Bueno, lo primero que se suele hacer, o por lo menos lo primero que hago yo cuando trabajo, porque yo esta herramienta la trabajo de manera personal, o Ya, sea, trabajo terapéuticamente con el enagrama y las personas, lo trabajo grupal, etcétera. Entonces, mi método es que primero hagan un test, y ese test nos va a ayudar a acercarnos. A veces el test le apunta 50 y 50, y hay un 50% en donde el test le achunta al de al lado. ¿Y por qué le achunta al de al lado? Por lo que hablábamos recién, por Rodrigo. Porque las ¿ya? personas tienen a veces una enorme dificultad de verse a sí mismas. Ok, Entonces, por ejemplo, a los que son en el tipo, no sé, 2 ¿ya? eran realmente un 3, ¿no? Estuvo Ok, cerca, estuvo muy cerca. Y otros, y se nota aquellas personas que han trabajado el interior, se han hecho las preguntas trascendentales, que como uno dice, pues está trabajadito, ¿no? Esta persona está trabajadita. Y que le ha dado la vuelta, que suele pegarle más o menos a su enatipo. Entonces, pero después lo que yo hago es tratar de verificar si efectivamente es el enatipo de la persona o no. Desde un punto de vista psicológico, en el fondo tratas de ver quién está respondiendo el eneagrama, si es el ego, ¿no? O es el yo profundo, o es una mezcla de ambos, etcétera. Entonces, y así lo que uno va haciendo hay preguntas que se hacen al inicio, te fijáis, hay enatipos que se notan mucho más que otros también, porque hay ok, personalidades que se notan mucho más, por ejemplo, las personalidades tipo uno, que ¿no? son personalidades súper perfeccionistas, que son muy irónicas, que tienen como rabia guardada, como son viscerales, es decir, son corporales, se les nota rápidamente por dónde andan más o menos. Pero no es tan fácil. Hay personas que cuesta muchísimo saber cuál es su eneatipo, aunque tengáis 15 reuniones con ellos, es muy difícil porque no se conocen mucho. Y hay gente que no se conoce nada. Entonces, los datos que te va aportando te pimponean para un lado y para otro y no sabes muy bien para dónde ir. ¿Tú crees Así que que de alguna manera esta sociedad sobreestimulada en la cual vivimos hoy impide que la persona se conozca a sí mismo o inicie esta búsqueda? sí, yo creo que mira, lo que tú dices me parece que es muy cierto. Yo creo que la sobreestimulación, eh, la poca cantidad de tiempo que la gente tiene, porque tampoco sabe, nosotros decimos no se conocen a sí mismos, pero la gente no sabe hacia dónde ir, pues como que alguien dice, ya, yo me quiero conocer a sí mismo, ¿qué Mm, hago? La gente no sabe hacia dónde ir con estas cosas. Y por otro lado está también el hecho de que hay compulsiones, le llama el eneagrama, es decir, esta energía que se puede transformar en luz o en oscuridad que tiene adentro, que son mucho más interesantes, entre comillas, que otras, ¿no? De hecho, hay estadísticas que se han hecho de enatipos por países, ya, ok. donde predominan más, por ejemplo, también por sexos o por género o por genitalidad, ya no sé cómo decirle la cuestión, pero por ejemplo, hay enatipo 2 suelen ser más mujeres, por ejemplo. El enatipo 2 es muy servicial, muy del amor hacia los demás, muy etcétera, muy de protección, etcétera. Entonces, pero la sociedad ha influido en que la persona, lo que tú una vez dijiste respecto a los Funko Pop, eh, la gente compra mucho libro de autoconocimiento, Mm, pero no sabe realmente cómo autoconocerse. mm, Porque es un trabajo que puede demorar años, ¿no? Cuando yo hago los cursos de enagrama, de hecho estoy haciendo un curso ahora, claro, la gente hace el test y dice, ya, yo soy tal enatipo. De pronto la cuestión se transformó como en el horóscopo. O sea, en vez de decir, mira, mira, este es un uno, no, este es un 3, así como este es Sagitario, este es Aries. Y yo le digo, no, tranquilo, o sea, yo hago 2 o 3 niveles de enagrama y hay personas que en el tercer nivel recién vienen a decir, ok, yo creo que estoy por acá cerca de esto. mm. Es un trabajo que se hace, pero sí. Mira, interesante porque siempre han existido sociedades o sectores de la sociedad que de alguna forma han visualizado la necesidad de que el hombre, cuando digo hombre estoy hablando de humanidad, en definitiva, que el hombre se conozca a sí mismo y desde ahí mejore su mundo, mejore el mundo. Sí. ¿Ya? Eh, o sea, Pitágoras, por ejemplo, y sus famosas escuelas pitagóricas, en sus grados de aprendices, eran personas que ellos llegaban al lugar y durante muchos años tenían que permanecer solo en silencio. O sea, en silencio, Mira. observando, Oh, mirando.
O sea, algo que nos cuesta mucho hoy, el silencio. O sea, ¿qué cosa más agradable es cuando uno puede estar en silencio y en ese silencio comenzar a reunirte con la persona más importante que tienes, que eres tú, Sí, que eres tú. Entonces, en las escuelas pitagóricas existía eso, o sea, hay otras disciplinas en las cuales buscan lo mismo, el silencio, ¿ah? Y hay otras sociedades por ahí que andan dando vuelta que también comienzan con grados de aprendizaje, pero que de alguna manera hoy se ha intentado racionalizar más que buscar la experiencia de esto, ¿ya? Entonces tratamos de que por medio de la razón, o sea, muy de Lacan, por medio de la razón, encontramos todo, pero en sí, realidad nos olvidamos de que esto es una experiencia exacto. y tienes que Mira, vivirla. ¿Ya? eh, Claudio Naranjo dice que, bueno, cuando él conoció el eneagrama, él fue a un retiro que se organizó aquí en Arica. Ya. No recuerdo si fueron 40 días o yo andaba pensando, pero fueron varios días que él estuvo en el desierto. Recuerdo con Moisés. Estuvo con Moisés en el desierto, pero él habla de una experiencia mística. Bueno, por un lado dice que Oscar Illazo le pegó una mirada y supo al tiro cuál era el enatipo y le empezó a dar duro a su oscuridad, ¿no? Empezó a trabajar la oscuridad de él. Por eso, de alguna manera, Claudio Naranjo suele presentar un eneagrama, un esquema eneagrama con esto: la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la pereza. Porque hay otros esquemas de eneagrama que son muy lindos, son positivos, ¿no? Entonces al uno no le llaman la ira, sino le llaman el perfeccionista. Al dos no le llaman el orgullo, sino que le llaman como el amor por el otro, ¿no? Al tres no le llaman vanidad, sino le llaman triunfalista, etcétera. Entonces, Claudio Naranjo dice que Oscar Illazo apuntó a su oscuridad 40 días, Wow. que lo tuvo ahí. Bueno, además, Claudio Naranjo venía saliendo de un proceso muy traumático donde su hijo había muerto recién. ¿Ya? Entonces, estaba como, de alguna manera, la tierra fértil, si uno lo quiere decir. O sea, una experiencia de dolor profundo. Y por otro lado, te encuentras con un místico que apunta no a tu belleza, ni lo lindo, ni lo inteligente que eres, porque él ya era psiquiatra, ¿Mm? sino que apunta a su oscuridad. Y eso es lo que lo transformó a él. Mm. Entonces, es justamente eso lo que tú dices. El conocimiento no nos va, no nos, o sea, sirve para muchas cosas y puede que nos acerque también. A mí el enagrama me golpeó leyendo el enagrama, o sea, tengo que saber leer, tenía que saber procesar, etcétera. Un montón de acciones racionalistas, si uno quiere. Mm. Pero hay un momento en donde la experiencia es fundamental. Bueno, Mira qué pero interesante. Antes que termine, me interesante porque me hace pensar primero en varias cosas. Uno, que lo hemos dicho en otras oportunidades, todos llevamos luz y oscuridad, ¿ya? mm, Todos llevamos luz y oscuridad. O sea, de alguna forma somos ese mosaico que aparece en algunos pisos de salones donde hay negros y blancos y todos tenemos una parte oscura y una parte que es la que mostramos a todos, la parte de más claro, luz o experiencias así. O sea, de alguna forma todos llevamos un Jekyll y un Mr. Hyde, sí, ¿ya? ¿no? Que Sí, se transforma de alguna forma. O sea, en algún momento dicen, ¿cómo esta persona pudo lograr hacer eso? Bueno, todos llevamos un Jekyll y un Mr. Hyde, ¿ya? sí, Y también creo que cuando te comienzas a conocer a ti mismo, ¿ya? Y empiezas a madurar en ello, a madurar en ese conocimiento, empiezas también a ver las cosas y a las personas en particular desde distintas perspectivas, ¿ya? Y ahí es donde entra la, la perfectibilidad del hombre, ¿ya? En el sentido que me acuerdo mucho cuando eh, el Quijote, ¿ya? Mira a Aldonza y él ve a una Dulcinea, mientras que todos veían a Aldonza. sí, po, Entonces es increíble cómo cuando comienzas la búsqueda, porque el Quijote es un libro místico, el Quijote es un libro místico, es un libro iniciático, es un libro de símbolos, ¿ya? O sea, es extraordinario. Y el Quijote es un arquetipo de la búsqueda, de nuestra propia búsqueda, ¿ya? Entonces, de alguna forma, en mm, esa búsqueda empezamos también a mejorar nuestra vista, no la vista física, porque sí, esta ya está pedida, ¿ah? apetía ahí. Media, pero empezamos a mirar desde otra perspectiva y cuando llegamos a ese punto, podemos, mientras todos ven a una Aldonza, nosotros vemos una Sí, Dulcinea.
Oh, Mira, no, mira, lo que tú dices le pega, pero medio a medio, Rodrigo, a lo que es el sentido del eneagrama. A mí me han preguntado, ¿cuál ¿Mm? es el fin del eneagrama? Y es la paz, po, porque tú tienes paz cuando puedes ver al otro en la medida de lo posible de cómo es el otro, no el ego, no cómo el otro se defiende, porque nuestras personalidades son métodos de defensa frente a la vida, ¿Mm? que nos funcionan bastante bien. Hemos llegado hasta aquí porque nos hemos defendido bien. Sí. Pero cuando tú aprendes a conocerte bien, entonces logras tener misericordia, si quieres, piedad del otro, ¿no? Ya no te enganchas con su yo externo. Ahora, hay una frase de uno de los libros que voy a recomendar hoy día que dice, respecto a esto, una frase cortita, dice, conocer que mis debilidades eran la sombra de mis virtudes y que lo que había considerado mis nobles logros estaban motivados por innobles intentos, ¿Ya? tuvo un efecto profundo en mí y cambió mi actitud espiritual. De ahí les voy a contar quién dice esta frase. Sí, oye, sí, está extraordinario. Está Está buena, extraordinario. ¿no? Oye, quizás por eso Jesús dice en un momento que el mandamiento más importante, además de amar a Dios, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque no puede ser claro. O sea, que tú lo entiendes ahora de esta forma, de una manera madura. eh, Claramente, el amar a tu prójimo no puede lograrse si tú no te amas a ti mismo. Y para amarte a ti mismo tienes que conocerte. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoce? Exacto. ¿Ya? Bueno, Oye, dale, dale. no, tenemos ahí tema para rato. Oye, Sí. a propósito de esto, como somos dispersos, después te voy a conversar en algún momento eh, sobre el tema del templo, ¿ya? Pero en algún momento vamos a conversar también en la temática del templo, porque me puse a darle vuelta a la temática del templo y sabes que no lo vamos a comentar ahora para que no nos apedreen, ¿ya? Ni nos quemen, pero tenemos algo que hablar del templo y el conocimiento de sí mismo. Así que muy Oye, ¿quién interesante. sabe si somos, somos los profetas del Apocalipsis, viejo? No, no, no. ¿Ah? No, mira, hace unos días atrás, por otras situaciones, una persona me llamó y me dijo que éramos 4, dijo, son los jinetes del apocalipsis. Ah, buena, buena. Oye, Rodrigo, ya, te toca, porque yo hablé un poquito del enneagrama. Tú hace muchos años que eres un experto, no sé, yo sé que no te gusta la palabra experto, voy a ocupar master, puede ser master coach. Experto en fuente alemana, ¿Cómo? experto en la fuente alemana. Y en los churrascos palta. Ay, Tú has hecho, tú diriges una academia de coach, liderazgo integral, has estudiado, yo tengo tu currículum, pues viejo, has estudiado con tipos de renombre a nivel internacional, eres coach. Eh, y yo he tenido el honor de tener clases contigo y la verdad es que te voy a tirar hartas flores hoy día, pero eh, la gente yo creo que sabe un poco lo que es el coach, quizás podrías contarnos a grandes rasgos porque este programa recorre una variedad etaria muy grande, entonces quizás podrías hacer un pequeño speech de qué es el coach, pero después, ¿cómo es posible que el coach se transforme también en una herramienta de la espiritualidad o la trascendencia? ok, ok. Mira, yo creo que partiría con lo siguiente. En una oportunidad, cerca de la puerta de la casa del doctor Milton Erickson, apareció un caballo, ¿ya? Y resulta de que el caballo estaba dando vuelta y él conocía que el caballo le pertenecía a otra persona, ¿ya? Y resulta de que él se subió al caballo, ¿ya? Y el caballo comenzó a caminar. El caballo siguió el camino, el caballo siguió el camino, ¿ya? Y en algún momento aparece una persona en el camino, saliendo de una casa, y le dice, pero este caballo es mío, doctor. Le dijo, ¿cómo sabía usted dónde yo vivía para venir a dejarme el caballo? ¿Ya? Entonces le dice, yo no sabía dónde usted vivía, yo solamente me subí al caballo, ¿ya? Y él conocía el camino. Lo que yo hacía era mantenerlo en el camino. ¡Ay, qué buena! Creo que esa metáfora, La de voy a alguna, ocupar para mi próximo sermón, te digo al tiro. claro, que esa metáfora de alguna forma nos indica qué es el coaching. El coaching es un proceso, ¿ya? El coaching no es una metodología,
el coaching no es una técnica, el coaching es un proceso. Y es un proceso de acompañamiento, donde un coach que ha estudiado para ello, que se ha acreditado como tal, ¿ya? Ayuda a la persona en un acompañamiento personal, profesional, grupal, organizacional, porque hay distintos modelos de coaching, ¿ya? A lograr, a ir desde donde están hacia donde quieren llegar. ¿Ok? O sea, de alguna forma, en términos más, más modernos, somos como el Uber. ¿Ah? Donde tú, tú quieres llegar a algún lado, ¿ya? Muchas veces no sabes cómo llegar a ese lado, ¿ya? Pero de alguna forma el Uber va siguiendo un mapita con Waze o con Google Maps, etcétera, ¿ya? Y ese mapita son las distintas técnicas que nosotros vamos aplicando en el proceso de coaching con modelos que son multidisciplinarios, ¿ya? Que van desde el coaching tradicional europeo, desde el coaching americano, desde la programación neurolingüística, desde la semántica general, desde el positivismo, desde la educación, desde la lógica, aplicamos conceptos de la filosofía, búsqueda de la conciencia, muchos temas que van involucrándose dentro de este modelo, dentro de este proceso, y que los vamos integrando, ¿ya? Como si esto fuese un Lego, ¿ya? Hasta llegar a ser la mejor versión, obviamente, de la persona que está trabajando con nosotros o el equipo y llegar a los objetivos. Se dice, yo recuerdo un maestro que está vivo todavía, que Suryavan Solar, en un texto y bonito que él escribe respecto al coaching, él dice que en su experiencia él ha vivenciado de que una persona logra sus metas 10 veces más rápido y de mejor forma acompañados con un coach que sin un coach. Ah, qué buena. Ahora, eso lo dice él, no presenta un estudio donde diga, oye, ¿y en qué datos se basa esa fuente? Él Claro. lo dice en su libro, ¿ya? Yo estoy citando solamente lo que él dice en su libro, no tengo una fuente en particular, a pesar de que sí, el coaching puede ser medible, e incluso podemos medir hasta lo que le gusta tanto al mundo organizacional, el ROI. ¿Cuál es el retorno de la inversión si yo tomo este proceso? Todo eso se puede medir, todo eso se puede medir. Ok, tengo preguntas. Yo represento al público en esta parte. Tú dijiste que el coaching bebe de muchas fuentes, ¿no? Psicología, filosofía, etcétera. Sin embargo, el coach no es terapia. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia, Rodrigo? Porque alguien puede decir, oye, pero si toma el positivismo, toma de, no sé, de Milton Erickson, toma de filosofía, toma de escuelas de psicología también, lenguaje o lo que sea, ¿por qué no es terapia? ¿Cuál sería la diferencia entre el coaching y la terapia? Te voy a leer algo directo de lo que escribí sobre ese tema, ¿ya? Y dice así, dice, el coaching parte desde el aquí y el ahora y avanza hacia el futuro. La terapia, en cambio, consiste en tratar el dolor, el conflicto o la situación del individuo, intentando muchas veces resolver dificultades surgidas en el pasado, las que obstaculizan la capacidad presente, emocional, espiritual y de avance del individuo. Por su parte, el coaching se enfoca en la acción, en la responsabilidad y en la mejora continua, desde el aquí y a la ahora. Aquí y ahora. ¿Okay? Entonces esa es como la gran diferencia entre terapia. El coaching no es terapia, ¿ya? Y la verdad es que a los que hemos dedicado tiempo, esfuerzo y lucas, no pocas lucas, formación para esto, tú ves hoy día que la palabra coaching aparece por todos lados, o sea, coaching y tal cosa, y la verdad es que muchas veces se confunde la terapia con coaching, se confunde el mentoring, ¿ya? Que es otro método, es otro proceso, donde tú ahí, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu vivencia, vas apoyando a los demás, ¿ya? De ahí salen los consultores, por ejemplo, que el consultor es una persona que tiene conocimientos que tú no tienes, y desde ahí él te va haciendo el mentoring. De hecho, la palabra mentor tiene una trascendencia interesante, tiene una trascendencia griega, ¿ya? Cuando Odiseo o Ulises, él va a viajar a la guerra de Troya, él encarga a su hijo. ¿A quién? A Mentor,
¿ya? Y de ahí viene la palabra mentor. Él lo encarga a mentor para que mentor le enseñe, ¿ya? Qué Entonces, buena, qué buena. ¿Cómo pero no es... Rodrigo, una persona partiendo del aquí y del ahora, cómo, cómo puede iniciar su camino espiritual o cómo puede reforzar su búsqueda espiritual con el coaching? Mira, muy buena pregunta. Yo creo Tu, tu, que... tu, tu. muy buena pregunta, ¿ya? Oye, hay que explicarle a los amigos que son de otros países que es tu. Le podemos dejar un video. Oiga, el video, buena pregunta, Ya, mira, yo te diría que hay un modelo que yo lo aprendí en su momento. A ver, partamos primero por las escuelas de coaching, ¿ya? Hay distintas escuelas de coaching y hay distintos métodos en el cual aplican coaching. Hay uno que es muy popular hoy día que un doctor, el doctor en filosofía, Leonardo Ravier, lo ha popularizado mucho, que es el coaching no directivo. ¿Ya? Hay un libro muy interesante de él, donde él se aleja un poco de estas otras disciplinas y hace un coaching desde un punto de vista más filosófico, ya con bases más filosóficas. Pero hay distintos modelos de coaching, ¿ya? Y yo te decía que de alguna forma en el modelo que nosotros aplicamos, que es un modelo más integral, una de las bases también de ello es la integración de herramientas que vienen de otras disciplinas, que nos ayudan en el proceso con el, se llama coachee a la persona a la que tú le estás haciendo coaching, ¿ya? Y uno de los modelos que a mí me gusta mucho, justamente cuando vamos a hablar de lo trascendente y vamos a hablar de espiritualidad, se llama el modelo de los niveles neurológicos, donde en el modelo de los niveles neurológicos nosotros hacemos un viaje con la persona a través del lenguaje. ¿Ya? No es que nos montemos en un avión y nos fuimos, no, nos fuimos a hacer coaching. ¿Ah? ¿Dónde estás? En Bahamas. ¿Ah? Se puede, ¿ah? Se puede, ¿ah? Por No favor, suena mal, no suena mal. por Yo ya favor, me veo grabando un librófera allá a la orilla de la playa, ¿no? en Bahamas. En Bahamas. Desde los niveles neurológicos, que es un modelo que desarrolló uno de los creadores y de los padres de la programación neurolingüística, que se llama Robert Dilts. Él sigue un viaje de 6 etapas en este proceso conversacional que va desde el contexto, o sea, el aquí y el ahora, donde la persona está, hasta pasar por sus comportamientos y sus conductas, para luego seguir hacia las creencias y a las capacidades, perdón, después a las creencias y los valores, después pasamos a conversar y a tratar el tema de la identidad, o sea, hasta el quién soy, para llegar hacia lo transpersonal, que es ya otro ámbito. O sea, son 6 etapas en las que vamos en este viaje conversacional mediante niveles neurológicos y preguntas que en coaching le llamamos preguntas poderosas, preguntas que hacen sentido, ¿ya? Vamos viajando con esta persona y esa persona, cada pregunta y cada parte de niveles neurológicos donde él está, va removiendo temas adentro, o sea, le va impactando fuertemente, ¿ya? Y esto va a lograr que llegue a un sentido y a una búsqueda, ¿ya? De alguna respuesta respecto a lo transpersonal. Y con lo transpersonal te estoy llamando lo espiritual, o sea, hablemos de lo Claro. espiritual, ¿ya? Lo transpersonal. Y luego, desde eso transpersonal, lo vamos devolviendo hasta la aquí y el ahora, nuevamente en el viaje de vuelta. Es un modelo extremadamente potente, muy fuerte, pero que nos ayuda precisamente a pasar desde este aquí y ahora, considerando todas tus capacidades, todo lo que tú eres hasta hoy, ¿ya? Hasta llegar a eso transpersonal. Es muy bonito. O sea, ¿podemos usarlo para buscar temas, para llegar a lo espiritual? Absolutamente. Incluso, para nuestro amigo, hay un modelo que en algún momento, tomando mucho de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría y tomando algunas enseñanzas de Maturana y de otros pensadores, desarrollaron, por ejemplo, una persona en los Estados Unidos, que vive en los Estados Unidos hoy, es argentino, ¿viste? ¿Ah? Y él desarrolló un método que le llama el método de coaching cristiano, ¿ya? Y él utiliza las herramientas del coaching para el cristianismo, ¿ya? Entonces, hay otros que han tomado el método de la Torá,
¿ya? Las distintas parashiot de la Torá, y desde ahí han hecho un modelo de coaching. Desde ahí han hecho un modelo de coaching. O sea, de temas tan interesantes, por ejemplo, como el siguiente, ¿ya? El lenguaje, ¿ya? ¿Qué es lo que te limita a ti? Y voy a poner un ejemplo brevemente. Cuando Moisés, ¿ya?, envía a los espías para que vayan a revisar y mirar la tierra que se les había dado, ¿ya? Tú sabes que volvieron los 12, ¿ya? Y sabes que 10 de ellos, ¿ya?, a excepción de Caleb y de Josué, ¿ya?, venían con comentarios: oye, la tierra es espectacular, pero las frutas son súper grandes, pero parecíamos langostas nosotros al lado de los gigantes, nos van a hacer pedazos, o sea, una cuestión totalmente así. Pero los otros dos, Josué y Caleb, ellos decían: si se nos ha dado esa tierra, vamos por ella, vamos, adelante. Entonces, ahí, desde la Torá, tú ya puedes ver de que cuando tienes un objetivo, ¿ya?, cuando hay una misión, cuando hay algo que tú quieres lograr, el lenguaje puede ser o un lenguaje descriptivo o un lenguaje declarativo. Y ahí el coach, por ejemplo, comienza a trabajar. ¿Qué tipo de lenguaje es el que tú has tenido hasta este tiempo? ¿Ya? Sobre las situaciones que de alguna forma, obstáculos que se van poniendo en tu camino, pero que están obviamente en camino a una meta. ¿Cuál ha sido tu lenguaje? ¿Más descriptivo, como el de los 10 espías, o declarativo, como el de Josué y Caleb? Ojo, oye, y hay un tema ahí, ¿eh?, que en realidad el que habla ahí es Caleb, ¿ah? Es Caleb, Josué, Claro, ¿ah? exacto. Josué, y es Caleb, Sí. ¿ah? Y más aún, Caleb quedó tan con la vena pasada, como decíamos nosotros en Chile, ¿ah?, que luego en el libro de Josué, ¿ya?, él ya teniendo una avanzada edad, ¿ya?, él le pide justamente esa tierra, porque esa fue la tierra que él fue a ver, ¿ya? Y dame ese monte porque aunque yo tenga tantos años, lo voy a tomar igual. O sea, pasaron más de 40 años, ¿ya? Y sus convicciones, su visión no cambió. Seguía lo mismo, porque él mantenía un lenguaje declarativo y no se quedó en las limitaciones del lenguaje descriptivo. De ahí tenemos ya algo respecto a lo que es el trabajo del coach. Interesante. Qué interesante, Rodrigo. ¿Tú sabes si hay otros modelos? Porque hemos hablado hoy día tú hablaste de algunos modelos de coach para poder trabajar lo espiritual, ¿Mm? y yo hablé sucintamente, ¿no?, del eneagrama. ¿Tú conoces otros modelos en que la gente pueda decir, ya, voy a tomar este modelo para mi avance espiritual? O no, o la gente, bueno, la gente parece que no hace mucho eso, ¿no? No, la verdad es que no lo hace porque desconoce lo que hay, Mm, ¿ya? mm. Entonces, al desconocer de esto, son presa fácil de, vamos, ¿lo decimos o no lo decimos? ¿Ah? Dale nomás. Como decía Yerko Puchento, ¿ah? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Ah? Lo digo o no lo digo. Al desconocer de ellos, son presa fácil de los chantas que pululan en todas partes, ¿ya? Personas que hacen Mm. realmente un negocio de esto, ¿ya?, sin realmente tener las competencias para hacerlo, ¿ya? Es como que tú te vayas a atender con un dentista que no es dentista, ¿ya?, o con un cirujano que no es cirujano. O sea, acá el tema es muy parecido. Lo que hay que acreditar, ¿ya?, es que realmente, o lo que hay que buscar en definitiva, es que quien te esté haciendo el proceso de coaching haya estudiado con personas o con instituciones que estén acreditadas para ello, ¿ya? De tal forma de que puedan tener su acreditación y puedan de alguna forma... Mira, no te estoy diciendo de un cartón, ¿ah?, propiamente tal, porque hay muchas personas que dicen, sí, pero es que yo pasé años con tal maestro y yo aprendí, pero alguien te enseñó, ¿ya? No es que de la noche a la mañana te levantaste y ya no voy a hacer más nutrición, sino que ahora voy a hacer coaching nutricional. Claro. Pero ¿aprendiste algo de coaching o solamente le cambiaste el nombre a la nutrición? No estoy diciendo que no existe el coaching nutricional, ¿ya? El coaching nutricional existe y es muy valioso, y yo he tenido alumnas nutricionistas que han dedicado un par de años en aprender coaching para aplicar estos modelos precisamente en el aspecto de la nutrición, ¿ya? Y les ha Ahora, ido bien. ¿Mm? ahora, no es común, me imagino, Rodrigo, que llegue alguien y te diga, Rodrigo, quiero un coach espiritual. ¿Mm? Quizás, por lo que tú decías hace un rato atrás, ¿hacia dónde voy?
¿cuál es mi meta? ¿Cuál sería la meta espiritual? Quizás eso está difícil, ¿no? Porque la ¿sabes? gente habla de espiritualidad y leemos de espiritualidad, pero yo me imagino tú haciendo esa pregunta, ok, estamos aquí, ¿hacia dónde quieres llegar? Chuta, no sé, quiero ser Es, di- Krishna. es difícil, pero no es tan difícil, ¿ya? A ver, a Es ver, a ver. difícil, no es tan difícil, porque en realidad desde ahí partes de una premisa básica del coaching. Todo gran viaje comienza con un primer paso. Eso. Entonces, la persona cuando ya reconoce que quiere buscar algo relacionado con ello, basta un primer paso, basta una Eso primera acción. sería el primer paso. Mira, ejemplo, me ha tocado casos de personas que de hecho en un curso que estoy dictando, personas que han mejorado mucho su relación con su entorno y a ser más conscientes solamente con temas básicos. Ejemplo, toma un vaso de agua, ¿ya? ¿Y qué hace uno cuando tiene sed? ¿Ya? Hoy vengo, pero mal, ¿ah? Abre la llave, ¿ya? Para adentro, ¿ya? Pero si tú te detienes un poquito, ¿ya? En el vaso de agua, ¿ya? Y agradeces el vaso de agua, ¿ya? ¿Ya? Y agradeces por ello, estás aumentando de a poquitito, con un primer paso, tu nivel de conciencia, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, el judaísmo tiene mucho valor y tiene mucho que aportar, ¿ya? O sea, si tú te das cuenta, cada vez que el judío está agradeciendo y está agradeciendo esto, hoy hay más de 100 veces en el día que tú estás diciendo Baruch, Atah, Adonai, etcétera, ¿cachai? ¿Ya? Sí, Y ¿no? por estas cosas, por el agua, por haber despertado, por tener la oportunidad de ser consciente de que hay orificios en tu cuerpo que te dan vida, ¿ya? Y que si alguno de ellos se cierra, ¿ya? Por un periodo, aunque sea pequeño, tú mueres, Claro. ¿ya? Y si alguno de ellos se abre cuando no tiene que abrirse, te mueres. Entonces, cuando te haces consciente de cada uno de los momentos, comienzas de alguna forma a conectarte con el todo, ¿ya? A ser más consciente de tu entorno. Y también, ¿quién dice? Tal vez estás aumentando tu espiritualidad o mejorando tu relación con la espiritual. Sí. ¿Mm? Con cosas simples. Qué buena. ¿Mm? Porque me quedo pensando en que, claro, una persona, por ejemplo, no sé, de la gente que nos ve, alguien puede decir, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un camino espiritual. ¿Mm? Tú has nombrado herramientas po, para poder hacerlo. Porque uno, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué es lo que hace? No sé, quiero aumentar mi sendero espiritual, por lo que sea. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, me compro libros, algunos dirán voy a empezar a ir más a la iglesia o a la sinagoga, no lo sé. Otros dirán, no sé, voy a portarme mejor. No, no sé, pero hay otras herramientas que alguien podría Sí. tomar y decir, bueno, este es el primer paso, ¿no? Para No necesitas de aumentar. libros, no necesitas de libros, no necesitas de ir a un curso en particular. Necesitas ser más partir con lo básico, agradecer, Claro, agradecer. O sea, imagínate que en la mañana tú tomas este texto, que es el texto que yo tengo acá del Sidur, que es un texto tan bonito, este libro, ¿ya? Y que de alguna forma tú te levantas en la mañana y de memoria, ya, porque es algo que tienes incorporado, tú dices lo siguiente, por ejemplo, dice, Modea nile faneja mele jaibe kayanche que sarta vinish matillo la rabá en una teja. Doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, porque has restituido misericordiosamente mi alma dentro de mí. Tu fidelidad es grande. Entonces, y lo hiciste antes de poner un pie abajo de la cama, bajo la cama. O sea, antes de salir de la cama. Tú ya mm, partiste reconociendo de que el hecho de tener la vida, mira, yo he tenido la experiencia de, de estar con personas que, que han estado en fase terminal, ¿ya? Y cuando tú ves el estado en el que en esa fase terminal muchas veces el cuerpo se deteriora a un nivel que es impresionante, ¿ya? Tú te das cuenta de lo agradecido que debes estar por poner un pie, ¿ya? Bajo la cama, ¿ya? Por poder ponerte en pie, ¿ya? sí, Entonces, cuando comienzas a ser consciente de esto, obviamente, ¿ya? Tú comienzas a ser tu propio coach,
¿ya? Empiezas Sí. a mejorar esos tipos de experiencia, ¿ya? Cuando te das cuenta que eres capaz de tomar con tu mano un vaso de agua, ¿ya? Y dar gracias por él y tomártelo, ¿ya? Y que otras personas tienen que darle con goteras, ¿ya? Agua, porque están en una fase extrema, es para agradecer que tú tienes la oportunidad de hacerlo. Todo eso va aumentando tu nivel consciente, ¿ya? Y el coaching se trata de eso, de hacerte más consciente, de alguna forma, de lo que está sucediendo en tu vida y de las acciones que tienes que tomar, porque toda acción involucra resultados o consecuencias, ¿no? Claro. Toda acción tiene resultados o consecuencias, ¿ya? Depende de quién que las acciones se transformen en resultados o consecuencias. No depende del cielo, ni depende de los ángeles, depende de ti. Amén. Que así sea. Que así sea. Bueno, tremendo, hermano, tremendo. Qué entretenido. Recomendación de libro. Voy a partir yo. ¡Pum! Dele. Voy a partir con el libro de Rodrigo Garrido, nuestro panelista principal en Librófera. Ya, pues mira para acá. Ahora sí, estoy Estoy acá. hablando de tu libro. Sí. Es que es tan humilde, Rodrigo, es tan humilde. Oye, les quiero recomendar este libro, y no porque sea de Rodrigo, ¿ah? Bueno, la verdad es que lo haría solo porque lo escribió él, pero además lo quiero recomendar porque es un tremendo texto. Se llama Coaching y Liderazgo Integral, por el doctor PhD Rodrigo Garrido. Este libro, yo creo que esta es la segunda vez que lo estoy leyendo y es fascinante. En serio, para el que no sabe nada de coaching, el que quiere partir con algo, quiere tener, esto es. Hay modelos, hay ejemplos, un montón de ejemplos. A uno le queda la película súper clara y uno queda con ganas de ser coach después de leer este libro. Así que yo lo recomiendo altamente. Rodrigo, ¿dónde puede comprar la gente este libro? Aquí en Chile. Mira, ya no está disponible en librerías, estuvo en librerías, ahora ya no está, pero a través de nuestro canal lo podemos ubicar sin ningún problema. Así que escríbanos con su y Eso, podemos enviarlo a todo el país. maravilloso, qué asteric. ¿Mm? Así que es un muy buen libro para quien quiera. Es un muy buen libro, es muy sencillo de leer, pero es muy profundo también. Así que lo recomiendo altamente. Coaching y Liderazgo Integral de nuestro Rodrigo Garrido. Ahora, volviendo en mi caso al tema del Enneagrama, quiero recomendar dos libritos. Acuérdate de mencionar en cuál sacaste la frase que leíste, ¿ah? Voy a por ello. Quiero recomendar de Enneagram, una perspectiva cristiana, pero la verdad es que este es un libro más espiritual. Es el Enneagrama desde una perspectiva espiritual, no tan absolutamente cristiana, así que lo pueden leer de otras tradiciones también. Lo escribió uno de los autores así como muy pop que hay hoy día, que es Richard Rohr, un franciscano, prologado por Andreas Ebert, que es un pastor luterano. Mira. Lamentablemente está solo en inglés este libro, es muy clarito, sí, y es muy bueno porque es uno de los pocos libros serios del eneagrama y la espiritualidad. Así que lo recomiendo bastante. Y en segundo lugar, una joyita, el eneagrama y la cábala. Escrito, y de aquí en la frase, querido Rodrigo, este libro lo escribió un rabino, ¿ah? Trató de juntar el esquema de las 10 sefirot, hacia allá, esquema ¿Ya? de los 10 sefirot, con los 9 eneatipos. Y la verdad es que le salió súper, súper bien. Así Mira. que lo recomiendo. Es un libro de editorial Sirio. Este otro librito es no, es de Crossroad Publicaciones. Pero este es de editorial Sirio. Lo recomiendo totalmente, es un rabino que escribe muy clarito y es súper esquematizado el libro, letra grande, así que va a ser muy interesante para quien quiera adentrarse en el mundo del eneagrama, y en este caso eneagrama y la cábala. Eso sería. Buenísimo. Mira, yo tengo acá dos libros, uno por uno de mis mentores en el proceso de formación, que se llama Coaching, ¿ya? Coaching, ahí está. Coaching, ¿ya? El método para mejorar el rendimiento de las personas. Y el autor es John Whitmore, ¿ya? Quien falleció hace un par de años.
y que es uno de los padres de la cábala, del coaching, ¿ya? Del coaching, ¿ya? Sir John Whitmore, ¿ya? Un tremendo libro, así que Coaching se llama, de John Whitmore. Y por otro lado, un libro que la verdad es que es un viaje, ¿ya? Y es un viaje personal del autor, que es Ricardo Gutiérrez Chávez, ¿ya? Y es un viaje sobre su búsqueda del conocimiento de sí mismo, ¿ya? Y del mejoramiento de él. Y se llama de esta forma: El Templo de la Resiliencia, ¿ya? El Templo de la Resiliencia, ¿ya? ¿Hay un compás con una escuadra en la...? No me había dado cuenta, ¿ya? Sí, hay un compás y una escuadra, porque él buscó en distintas disciplinas y, bueno, obviamente encontró después en la masonería, se encontró la masonería. Y bueno, en el libro es su experiencia, ¿ya? Y él habla sobre la búsqueda personal, habla de la búsqueda del sentido, de la búsqueda de la conexión con el todo, el universo, lo trascendental, el templo de la resiliencia, ¿ya? ¡Oh, qué bueno! Extraordinario libro. Tremendo libro. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. Qué interesante, Rodrigo. Espero que nuestros libropensantes les haya gustado el programa de hoy, página número 16 ya de Librosfera. Hoy la gente lo pide, ¿eh? Cuando no podemos grabar el programa, me tapan a mails y memes y llamadas y me dicen cosas feas también, así como, ¿qué onda con el programa? No, sí. Oye, en realidad lo piden, ¿eh? Lo piden. Sí. Me han dado la misma experiencia, ¿eh? Oye, no lo hicieron esta semana, ¿eh? Sí, para mí, así como me dicen, oye, estoy buscando Librosfera y no lo pillo. ¿Ah? Así que, bueno, pero qué bueno, gracias, lo estamos pasando bien. Miren, para nosotros es muy importante que nos dejen preguntas, dejen comentarios en las cajitas de YouTube, porque eso también a nosotros nos motiva. De hecho, hemos tomado algunas preguntas y pronto vamos a hacer un programa para preguntas. Tenemos invitados hacia el futuro, ¿no? Si está interesante la cosa, lo pasamos bien, ¿cierto, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Bueno, que tengan una buena semana, Rodrigo, igual que tengas una buena semana, amigo. Ok, muchas gracias, Emil, que estés bien. Chao, chao a todos. Bueno, chao, chao.